Bienvenidos a On Data Talks. Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto tenerles aquí nuevamente en un programa más. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que a mí me apasiona un montón. Vamos a hablar de la WWE, que es la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo. ¿Por qué queremos hablar? Desde hace rato que teníamos pensado enfocar en este tema, no solamente porque a mí me encanta, sino también porque hay muchos aprendizajes que se pueden ver de lo que hace la WWE, y además porque esta semana es clave, porque se viene este fin de semana el WrestleMania 39. ¿Qué podemos aprender de la WWE? Hay un montón de cosas que se pueden aprender. Yo sigo la empresa desde hace muchos años y hay un negocio multimillonario detrás, y no es solamente lucha, eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. ¿Cómo logran que haya tantos millones de personas detrás? Eso justamente es lo que vamos a hablar. Hay muchas cosas para abordar, así que, sin más, comenzamos. Seguro has escuchado de La Roca, John Cena o Steve Austin. Está claro que al hablar de estas grandes y fuertes personalidades, hacemos referencia a la WWE, una empresa de entretenimiento deportivo que se dedica a la producción y transmisión de eventos de lucha libre profesional en todo el mundo. Se ha convertido en una de las empresas de entretenimiento deportivo más grande y exitosas a nivel mundial, con millones de fanáticos que se apasionan por sus programas y eventos. ¿Y cómo no hacerlo si la atmósfera que envuelve a la WWE es muy atractiva y atrapante? Desde sus extravagantes personajes con historias dramáticas hasta sus competiciones atléticas, el espectáculo de la WWE es una experiencia emocionante para niños y adultos, fanáticos de las luchas y espectadores casuales. Sin duda, es un espectáculo que sabe cómo combinar historias, riñas y drama, con un componente de misticismo y asombro sobre si lo que ves es real o no. Además, la lucha libre ha sabido sobrepasar las pantallas con eventos presenciales que superan cualquier expectativa, ha logrado mantener vigente en las nuevas generaciones y se ha adaptado a las más recientes plataformas de comunicación con un éxito rotundo. Hoy analizaremos por qué la WWE es la marca número 1 de entretenimiento deportivo en el mundo. On Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, Derma Cutis y Café Cosecha Roja. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, vamos con todo. Esta es nuestra temporada 5, episodio número 103. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcast, la que ustedes gusten. Vamos con el primer tema. ¿Por qué tiene tanto éxito la WWE? Yo antes de empezar a contarles sobre todo este tema, primero, yo soy fan de las luchas desde que era niño. Yo empecé a ver, tengo mis recuerdos de haber visto en los 90s, pero desde 1996 ya me hice súper fan, y desde el 96 hasta ahora no he dejado de ver nunca. Soy súper fanático y me encanta el negocio detrás. En principio lo veía como un aficionado, ahora lo veo desde los aprendizajes, porque también se aprende un montón desde ese lado. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito la WWE? Primero, la pasión por lo que haces. Si hay algo que caracteriza no solamente a las personas que están detrás, a los luchadores, a los creativos, es que les apasiona lo que hacen, y también les apasiona mucho a los fans. Por eso es que cada vez que alguien sube un contenido que tenga que ver con las luchas, en donde sea del mundo, automáticamente eso se vuelve viral. Entonces, pasión como primer punto. También es súper importante la adaptación. La empresa, como lo vamos a ver a través de sus diferentes eras, que ya les voy a contar de qué se trata esto de las eras, lo que queda claro es que siempre está en adaptación constante. Está evolucionando conforme evoluciona el mercado, conforme evoluciona todo, desde el internet. Me acuerdo en los 90s cuando empezaron a aparecer los newsletters y de repente ya la explosión del boom y el boom del internet, como cada vez sigue adaptándose, y desde hace algunos años empezó con la plataforma de WWE Network, que es una especie, para quienes no conocen de qué se trata, es una plataforma de streaming como Netflix, y eso es obviamente para las luchas libres. También algo que hay que destacar en el caso de la WWE, que es World Wrestling Entertainment,
es su capacidad de maniobra y su forma de enfrentar las crisis que han habido de todo, de todo. En las diferentes eras siempre han habido desde drogas, esteroides, suicidios, ha habido de todo. También es súper importante sus procesos creativos, storytelling, detrás de cada lucha. Yo me acuerdo haber ido aquí en el Ecuador, por ejemplo, me acuerdo haber ido a un evento de las luchas, o sea, sin el presupuesto que hay detrás en los eventos grandes, pero no había storytelling, o sea, había el storytelling únicamente de la lucha en sí, pero no había la historia que había detrás. Y eso, por ejemplo, es algo que hace que tú cuando estás viendo simplemente lo sientas como que fuera una especie de pelea como armada. Entonces, no es que te apasiona tanto, pero en el momento en el cual le metes storytelling antes de cada pelea y que además hay veces que son historias que vienen de mucho tiempo, eso te lleva a que después o sea, estés tan ansioso por ver la pelea que te llama un montón la atención. O sea, hay muchas cosas y te engancha totalmente, y el storytelling también dentro de la pelea. Todo se resume en entretenimiento. Todo lo que hace la WWE es entretenimiento. Aprovechan absolutamente todo en su beneficio. La controversia, por ejemplo, la aprovechan en su beneficio. Logran free press, por ejemplo. Logran cada vez mejores acuerdos de transmisión, porque imagínense la cantidad de seguidores que hay de una empresa de millones de seguidores por todo el mundo. Publicidad, merchandising, figuritas que venden, acuerdos por derechos de transmisión, y aparte que siempre están superando las expectativas de sus diferentes públicos, superando las expectativas de la audiencia, como soy yo, superando las expectativas de los luchadores, a quienes les pagan fortunas y a quienes les tratan como celebrities, como superstars que son, con el Hall of Fame, que es este reconocimiento que tienen para ellos, pero al mismo tiempo también son exigentes, súper exigentes con todo lo que hacen. Vamos a desarrollar esto de las eras, que son como la temática en donde viene, que son de varios años, en donde la orientación hacia dónde va cada una de las luchas. Vamos a empezar desde los 80s con Golden Age. En cada una de las eras vamos a hablar, o sea, cuáles van a ser los puntos de análisis de cada una de estas eras. Son 3 de los que vamos a tratar aquí. El estilo de entretenimiento, el proceso creativo o la dirección creativa, y finalmente los factores críticos de éxito. Entonces vamos con la primera, que es The Golden Age, que es la era dorada, de 1980 a 1993. ¿Cómo era el estilo de entretenimiento? El estilo era de lucha tradicional, estamos hablando de los 80s. Entonces todo era una lucha tradicional con personajes coloridos, extravagantes. Ahorita vamos a ver una imagen en donde representa a los luchadores más emblemáticos en la época en los 80s y principios de los 90s. Ahí le tienen a Macho Man Randy Savage, está Hulk Hogan, The Ultimate Warrior, está Ric Flair, Andre the Giant, y que obviamente cada uno marcaba un hito en su momento, que de hecho, si es que hay algo que queda de todas, es que estos mismos, salvo excepciones, icónicos personajes de las luchas, no es que están solamente en esta era, sino que están en todas. Aquí lo que vamos a hacer es poner cuáles eran los emblemáticos en esa era puntual, pero también estuvieron después en las siguientes. ¿Cuál era la dirección creativa? Aquí, desde el punto de vista creativo, hay que tomar en cuenta que cada una de estas eras ha habido una orientación en a qué público apuntan, el contenido, que hay una escala que se le utiliza, bueno, a nivel mundial se le utiliza para medir o para ver quién tiene permitido ver libremente un contenido u otro, como comparando el contenido para adultos o el contenido para niños, por ejemplo. Hay una escala que la van a ver ahorita, en donde está explicado esta era, en qué orientación estaba. Fíjense que ahí tienen todas. Esta era tenía una guía paterna, es decir, era un contenido apto para niños, pero con supervisión paternal, de padres o de madres, supervisión. Esa de Golden Age venía en este PG, que era con cuidados para los adultos. Entonces, un contenido que sí era permitido para consumo de niños, pero obviamente no era con tanta violencia, y era enfocado en niños. ¿Cuál era la rivalidad más icónica? Hulk Hogan contra Andre the Giant, que ahí los están viendo. Hubo muchas peleas. Andre the Giant era un gigante y Hulk Hogan es
la figura que destacaba porque no solamente estaba en esta época o en esto de las luchas, sino también empezó a aparecer en el cine. Se le veía, por ejemplo, en la película de Rocky, que seguramente todos ustedes la habrán visto, en Rocky 2, que lo habrán visto, Rocky 3, que peleaba contra Rocky, es Sylvester Stallone. ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito en esta era? La aparición del WrestleMania, que es el Super Bowl de las luchas libres, y de hecho este fin de semana es el 39. Imagínense, es la edición 39, o sea, ya han habido 38 antes. Y es un fenómeno que mueve millones de dólares. Está entre los eventos que más plata mueven en el mundo. Hay algunos otros que son más importantes, como la FIFA con su Mundial de Fútbol, que lo estuvimos hablando, el Super Bowl, por ejemplo, algunos otros, pero las luchas también están ahí súper arriba, la WWE con su WrestleMania. La expansión internacional y cómo lograr una marca global. Ya en estas instancias, a partir de Vince McMahon Jr., que se hace cargo y le termina comprando al papá la empresa, empieza su proceso de expansión internacional y empiezan a hacer eventos en diferentes países, en el Reino Unido, por ejemplo, ya no solamente en Estados Unidos. La siguiente era, que ya venía que se llamaba la nueva generación, de New Generation, entre el 93 y el 97, el estilo de entretenimiento estaba orientado a la acción y a la competencia deportiva. Aquí hay que tomar en cuenta que a inicios de los 90 empezó una crisis súper fuerte que le significó millones de dólares a la WWE, que en esa época era la WWF, the World Wrestling Federation. Le significó millones en una crisis por el uso de esteroides. Entonces, eso le significó irse a juicios, terminó ganando el juicio la empresa, la WWF de esa época, pero sí le significó mucha inversión, y eso a la larga le significaba tener que tomar decisiones en cuanto a los luchadores, porque muchos de los luchadores empezaban a irse a la empresa rival debido a los pagos y a la situación de crisis que había en esta empresa. Entonces, la WCW, que era World Championship Wrestling, aprovechó esto y empezó a jalar luchadores emblemáticos de la WWF, como Hulk Hogan, por ejemplo, y empezó a crecer un montón. Entonces, ¿por qué se le llama The New Generation a esta época de la WWF? Se le llama The New Generation porque empezaban a aparecer las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que casualmente pasaba en estas generaciones? Fíjense, estaba Shawn Michaels, Bret Hart, Diesel, Razor Ramón, The Undertaker. Lo que pasaba aquí es que ya no veías estos cuerpos de gigantes, o sea, eran altos, obviamente, estamos hablando de una empresa de lucha libre en donde normalmente los luchadores son súper corpulentos, pero ya no veías un Hulk Hogan, un Ultimate Warrior, porque empezaban a apuntarle un poco más los esfuerzos hacia luchadores más atléticos, como Shawn Michaels, como Bret Hart, y con cuerpos más normales, digámoslo hasta cierto punto, y entiendo que también era justamente irse hacia ese lado por las denuncias que había del abuso de esteroides. Entonces les veías que su contenido empezaba a hacerse mucho más hacia el entretenimiento, hacia el deporte, hacia lo deportivo, hacia luchas más atléticas, y obviamente toda la dirección creativa iba hacia allá. Aquí en esta era pasaba algo muy curioso. La transición del contenido empezaba siendo PG, igual con control parental, fíjense, pero esta New Generation empezaba a irse, sobre todo a finales de los 90, antes del 97, entre el 96 y el 97, en un contenido más para adultos, y empezaba a verse un contenido como más desafiante, con más agresividad, con contenidos un poco más, hasta cierto punto, más provocativos, con escenas un poco más, con mujeres con menos ropa, por ejemplo. Empezaba a verse un contenido mucho más hacia allá. ¿Cuál es la rivalidad más icónica aquí? Shawn Michaels contra Bret Hart, que es una de las rivalidades más fuertes que ha habido en la historia de las luchas libres. ¿Y cuáles son los factores críticos aquí en esta era? Los factores críticos es que la competencia
te hace mejorar. Eso es algo que nosotros siempre hay que tomarlo en cuenta. De hecho, aquí lo hemos hablado varias veces. Ese competidor te obliga a que mejores, porque sabes que si no lo haces bien, el competidor pues, te pasa por encima. Entonces, la empresa Las Luchas, que pasó por esta transición súper fuerte de los luchadores emblemáticos que se les fueron, empezó a tener que luchar por sobresalir y empezó a tener que pelear. Y la mente te empieza a llevar a ser mucho más creativo y empiezan a aparecer nuevos conceptos como, por ejemplo, Hell in a Cell, que empezó con Shawn Michaels y The Undertaker luchando como en una jaula cerrada, y que le llamaban como el infierno dentro de una celda. Los storylines empezaron a ser de más larga duración. Por ejemplo, se empezaba a ver a principios del 97, se empezaba a ver, en el caso del Undertaker, se le empezaba a ver en una rivalidad con su supuesto hermano, que terminaba interfiriendo en esta lucha de Hell in a Cell cuando aparecía, que era Kane, y era algo que se lo venía cocinando desde principios del 97. Desde mediados del 97 se le empezaba a ver esta historia. Ahí lo pueden ver para quienes nos están escuchando. En Hell in a Cell estaba el Undertaker con Shawn Michaels e interfiere Kane y termina afectando la lucha y termina ganando Shawn Michaels. Pero era una historia que venía con mucha consistencia de mucho tiempo atrás. Entonces empezó a ver esas historias más hacia el entretenimiento, hacia luchas obviamente también, pero con historias de más larga duración. Contenidos más fuertes, uso de lenguaje más inapropiado, sin significar que aún entraba en el top, pero ya se empezaban a ver esas pastillitas que venían hacia futuro y que se venía cada vez más fuerte, como por ejemplo lo que van a ver ahorita, ver y escuchar en este video que es de The Generation X, que era fundado por Shawn Michaels, Triple H y Chyna, en referencia a era una especie de sátira en contra de los canales que tenían los derechos de transmisión de las luchas, que se quejaban del contenido que ya era un poco más hacia adultos, con mucha mala palabra. Entonces ellos, por quejarse, porque a ellos mismos era quienes les estaban quejando, que realmente tras cámara había mucha queja de eso, de los canales, porque empezaba a haber un contenido más fuerte, y ellos en una especie de sátira lanzan este video. Yo me acuerdo haber visto esto en vivo. Fue en realidad en febrero del 98, pero hace referencia a lo que se venía después. Fue una sátira. En esas épocas pasaba esto del presidente Clinton, que decía que repite que él no tuvo relaciones sexuales con una persona, que era la crisis del momento. Y aquí en este video, en la parte que venía después, empezaban a hacer referencia como burlándose un poco de la sátira política, o sea, haciendo sátira política de Estados Unidos y al mismo tiempo contestando a las quejas por el contenido un poco más hacia adultos. Obviamente, seguro tenían el respaldo del dueño de la empresa, que es Vince McMahon, pero ya te daban ese adelanto de lo que se venía para la siguiente era. Además, algo que a mí, yo me acuerdo haberlo leído en un libro y no hay nada mejor para explicarlo. Hay un libro que se llama Controversia genera plata y que justamente a lo que te lleva es a darte cuenta que como esa controversia, a la gente le encanta la controversia. Y aquí en las luchas, la controversia mueve millones. ¿Qué es lo que pasaba en el 97? Es uno de los escándalos más fuertes que ha tenido la lucha. Es la traición de Montreal, es Montreal Screwjob. Es Bret Hart peleaba contra Shawn Michaels por el título. Dándoles un poco el contexto, Bret Hart abandonaba la empresa, la WWF, y se iba a la WCW. Había una rivalidad intensa entre los dos, pero tras cámara, inclusive de irse a los golpes en la vida real. Y Bret Hart tenía que ganar esa lucha, él era el campeón y al siguiente día tenía que entregar el título, como dejarlo en vacante, pero había una rivalidad tan fuerte entre la WWF y la WCW que Vince McMahon decide hacer trampa en la lucha, pero es real, no es parte del storyline. El storyline decía o el plan decía que Bret Hart iba a ganar y que no se tenía que rendir, y sin embargo el árbitro, en complot con Shawn Michaels y en complot también con Vince McMahon y otras personas que no tantas, deciden hacer ver como que se hubiera rendido, y él en realidad no se rindió, y generó eso. Hasta ahora, créanme que ya son 25 años después, y hasta ahora se sigue hablando de esto, porque le significó, en el caso de Bret Hart le significó, o sea, hasta ahora no lo supera, o sea, ahora creo que ya se ha superado bastante el tema, pero en Canadá, por ejemplo, hasta ahora le siguen odiando a Shawn Michaels, Bret Hart en todas partes, cualquiera de los dos en donde aparezca, le preguntan del tema. Algo que también aparecía en estas épocas y que es importantísimo mencionarlo es que
ya empezaban a moverse los newsletters digitales. Entonces la gente empezaba a enterarse de las luchas a través de estos newsletters que tú te suscribías. Estamos hablando del 97. Yo me fui de intercambio a los Estados Unidos en el 97 y yo ya utilizaba páginas de internet para ver contenidos de las luchas, para ver qué pasaba. Claro que en velocidad súper lenta, pero así te empezabas a enterar de las cosas y eso venía cada vez más fuerte. La siguiente era es la Attitude Era. Esta sí es como la más, estamos en la anterior, es Attitude Era. Esta sí es la era más fuerte en cuanto al contenido, a la agresividad de todos los contenidos, peleas mucho más agresivas con tramas y personajes más oscuros, más polémicos, y había mucho mix entre la historia y la pelea. No solamente te enganchabas a ver los eventos por la lucha en sí, sino por las historias. Venían unas historias cada vez con mucha historia detrás, mucha rivalidad y mucho plan, inversiones súper fuertes, porque aquí aparecían el famoso Monday Night War, que era la pelea de los lunes por el rating entre la WCW y la WWF, que le hacía que los contenidos de la una empresa y de la otra tengan que ser cada vez de más inversión. Era una especie como lo que ahora tenemos entre la guerra de Netflix versus Disney Plus, versus Apple TV Plus, versus HBO Max, etcétera. Entonces, aquí se veían estas guerras de los lunes, cada vez más inversiones. ¿Quiénes destacaban aquí como luchadores? Los anteriores más, Stone Cold Steve Austin, estaba La Roca, estaba Triple H, Chris Jericho, Mick Foley con sus diferentes personalidades, Cactus Jack, Mankind, Dude Love, etcétera, y aparecían en una dirección creativa mucho más hacia el contenido de TV-14, o sea, de contenidos en la escala que la vemos, de contenidos más para adultos en esta escala que la estamos viendo ahorita. Attitude Era, TV-14, o sea, de 14 años para arriba, que también se necesitaba el control de los padres, pero obviamente era un contenido mucho más arriesgado. Aquí se veía mucha sangre, o sea, silletazos en las cabezas, cortes en las cabezas, mucha agresividad, peleas súper fuertes, mucho más exposición de los luchadores lanzándose, por ejemplo, Mankind lanzándose en una jaula gigante, cayendo encima de unas mesas, que es una cosa pero impresionante, con contenidos muchos más fuertes, de rivalidades icónicas, como por ejemplo lo que van a ver o escuchar aquí en este video, en donde Stone Cold Steve Austin le da un baño de cerveza al dueño de la empresa. Es como que ustedes en la empresa que estén trabajando se les ocurra bañarle en cerveza al dueño, fíjense. Qué locura ver algo así. Fíjense la interacción con el público, haciéndole al público que interactúe con cada luchador. Ahí se le veía a Steve Austin haciéndolo, y obviamente toda esta rivalidad. ¿Quién no soñaba o quién no ha soñado en algún momento desquitarse de alguna forma de tu jefe? Y aquí se podía verlo porque era Vince McMahon el dueño versus Steve Austin, que es el luchador más importante que ha habido en la historia de las luchas. ¿Cuáles son los factores críticos aquí en esta era de éxito? Escuchar a la audiencia y adaptarse. Aquí, o sea, uno no lo entiende mucho desde afuera, pero hay mucho como de espontaneidad. O sea, es como que de ese rato, o sea, tal vez tienen ciertos lineamientos, en esas épocas tenían ciertos lineamientos, ahora ya no están así. Y ese rato improvisan en función de lo que van encontrando de reacción en la audiencia. Entonces, si es que la audiencia, se dan cuenta que la audiencia está reaccionando bien a algo, empiezan a irse más hacia allá. O sea, tienen una lectura hacia la audiencia súper fuerte, y tras cámara, evidentemente, también entendiendo lo que hay de movimiento en esas épocas en la televisión, el rating, etcétera. También la controversia, como les decía hace un momento, y algo que es importantísimo para cualquier negocio, Free Press. ¿Cómo hacen las luchas para lograr Free Press? Traen personalidades del mundo entero importantes para eventos o para ciertas activaciones, y de eso todos los medios empiezan a hablar. Por eso se llama, obviamente, Free Press. Fíjense en este video en donde Mike Tyson, en esas épocas que venía de haberle mordido la oreja a Evander Holyfield, aparecía en las luchas, todo el mundo no entendía qué iba a pasar. Fíjense. Me acuerdo de eso, me acuerdo como que fuera ayer.
También otro de los factores críticos en esta época era el uso del Internet. Las luchas, la empresa, la WWF de esa época, y siempre ha sido así, en cuanto a la innovación, siempre están adelantándose. O sea, ven que hay, o sea, no le tienen miedo a salir del molde. O sea, empiezan a lanzarse, exploran y aprenden de los errores y continúan. O sea, es impresionante. En esas épocas crecía el uso del Internet, mientras cuánta cantidad de negocios empezaron a tener una página cuando ya les tocaba, o un e-commerce cuando ya era post pandemia, que es aquí, lo hemos hablado un montón de veces. Las luchas empezaban con todo el fenómeno Internet desde los finales de los 90s, y en los 2000 ya se veía. O sea, era impresionante la cantidad de contenidos que generaban para las páginas. Entonces veías los videos, veías noticias, te enterabas de las cosas que pasaban en el mundo de las luchas, te generaban juegos, te generaban trivias, podías hacer compras a través del e-commerce de las luchas. Y estamos hablando en los 2000, inicio de los 2000. A mí me encantaba entrar a la página de las luchas. En la siguiente era Ruthless Aggression, es una continuación de The Attitude Era entre el 2002 y el 2008. Aquí había énfasis en la competencia deportiva, en la habilidad atlética, en la lucha libre, y aquí se veía contenidos así de fuertes, cada vez más fuertes, y aquí también empezaba a surgir, ya desde la anterior era, empezaba a surgir mucho más en la figura de divas en las mujeres, no tanto en lucha, o sea, que sí luchaban, pero sí en divas, sí como en contenido súper sensual. ¿Quiénes en esta era eran como los emblemas de esta era? Estaba Kurt Angle, bueno, Eddie Guerrero, que le ven primero, Brock Lesnar, estaba Randy Orton, Edge, Batista, Kurt Angle, y empezaban ellos a revolucionar, uniéndose, como les decía antes, uniéndose con los anteriores. ¿Cómo era el contenido en el caso de las mujeres? Era súper sensual, era extremadamente sensual, con contenidos prácticamente de simulaciones de tener relaciones entre mujer y mujer, o entre hombre y hombre. Había mucho contenido súper fuerte, inclusive hasta simulando relaciones sexuales hombre-mujer en el ring. O sea, eran ya contenidos realmente fuertes, y obviamente la orientación era igual, TV-14, con supervisión de los padres, que no necesariamente es que les gustaba que los hijos vean, sobre todo si estás en los 14, que vean este tipo de contenidos, pero por ahí era la orientación en estas épocas. Algo que aquí también empezaba a pasar es que, y eso seguramente no todos lo saben, pero ¿por qué es que ahora se llama WWE de Entertainment? No estoy seguro si era 2001 o 2002, las luchas tenían un acuerdo con la WWF de los derechos de la protección y conservación ambiental y de los animales, que es la WWF, que es así. Hasta ahora tenían un acuerdo, y las luchas o sea, salió del acuerdo, incumplió con el acuerdo, se metieron en un litigio. Pero para las luchas decidieron más bien cambiar, no pelear por ese lado, y más bien decidieron cambiar todo. Seguramente ya lo tenían pensado desde antes, y desde el 2002 se pasó a llamarse WWF, y de Entertainment. Y lo que hicieron para anunciarlo, fíjense en estas dos imágenes que le ponían Get the F, o sea, es como Get the fuck out, o sea, como váyanse al diablo, saquen la F. Y lo mismo empezaron también porque esta es súper creativa, es un oso panda de la WWF, que sigue hasta ahora con los derechos por la protección animal, y el oso metiéndole un silletazo a otro, como haciendo ver como lo de las luchas. Entonces obviamente son súper creativos y desafiantes también. Entonces el contenido era súper explícito, con contenidos muy sexuales, con historias sexuales, como ya lo decíamos. Factores críticos de éxito en esta era: la maniobra. Aquí hubo escándalos extremadamente fuertes y tristes también. Ya de por sí hubo antes uno con la muerte de Owen Hart eso creo que fue en el 99, pero aquí hubo primero una muerte. Eddie Guerrero murió por un infarto, y después, según las investigaciones, decían que había en algún momento abusado de los painkillers, que
drogas por dolores y esteroides y alguna cosa así. Y obviamente no quería las luchas que le salpique de eso, porque obviamente la investigación era como que decía que se podría haber evitado si hubiera ido un mejor control en cuanto a la adicción a algunas drogas. Y también la muerte de Chris Benoit, que fue súper fuerte porque él primero le mató a su esposa, después le mató a su hijo y después se terminó suicidando. Entonces esto le afectó terriblemente a las luchas. Empezaron a decir que había, mucho de lo que se hablaba era como golpes en la cabeza, el consumo de sustancias prohibidas, por ejemplo, en muchos casos. Entonces las luchas implementó una política maniobrando ante todo este escenario tan adverso de Wellness Program, que era una política de bienestar al talento, en donde tienes, y eso existe hasta hoy, tienes algunas alertas, les hacen pruebas constantemente y quienes fallan en alguna de estas pruebas tienen creo que 3 chances y a partir de la tercera o le despiden de las luchas o le meten en algún centro de rehabilitación, inclusive hasta con luchadores que ya no son pertenecientes a la empresa, igual les apoyan con centros de rehabilitación cuando tienen algún tema con alguien que tiene algún problema comprobado de adicción. También es algo súper importante, ya les decíamos hace un rato, lo de la competencia. En el caso de la competencia, las luchas esto salía en el 2001, compró la WCW, la guerra de los lunes, terminó ganando la WWE y compra la WCW, y eso significó que en una primera etapa era la paz, tranquilidad por no tener ese competidor que te está todo el tiempo afectando en el rating, pero a la larga la competencia te hace que mejores. Entonces lo que hicieron en la WWE es crearse su propia competencia. Entonces empezaron a competir entre Raw versus SmackDown, que los dos eran de los mismos. Entonces así competían el uno y el otro por el rating y obviamente por ser el show número 1 de las luchas, y eso empezaba en los luchadores a notarse un esfuerzo súper fuerte y las historias también desde el punto de vista creativo era súper fuerte. La última era empezó como PG era, que fue a partir del 2008, después continuó con la reality era, apuntando más hacia como el reality, y después de New Era, que es lo que estamos viendo hoy. Aquí a todo le estamos metiendo lo mismo porque no hay mayores cambios como para hablarlo como los veíamos a los anteriores. Aquí es PG, o sea, es un contenido para niños y con la supervisión de adultos, pero ya es un contenido mucho más sano lo que se ve ahora. Desde mi punto de vista, yo preferiría mucho más los contenidos anteriores, adaptándoles a cómo es en la actualidad, porque ya no se podría ver un contenido así tan como tan de cosificar a la mujer como había en esas épocas, o tan machista como había en esas épocas. Entonces, obviamente sin eso, pero sí me gustaría, a mí desde lo personal, me gustaría un contenido un poco más de adulto, porque obviamente yo también soy adulto, pero en todo caso sigo consumiendo. ¿Cuál es el estilo de entretenimiento? Aquí es un consumo mucho más, o un contenido mucho más familiar, menos énfasis en la violencia, es prohibida la sangre, a no ser que haya algún error, que obviamente puede pasar porque se exponen un montón. El contenido ya, o sea, es apto para niños. ¿Quiénes eran aquí o quiénes son? Algunos ya no están o aparecen esporádicamente, pero los otros siguen estando. Es John Cena, principalmente. Después estaba CM Punk, por ejemplo, Daniel Bryan, Roman Reigns, que pelea este domingo en la lucha estelar. Seth Rollins, que también tiene una de las luchas estelares este fin de semana, y Dean Ambrose, que ahora es Jon Moxley, que se cambió al competidor actual, que es AEW, y empezaban con estos luchadores a la cabeza, empezaba a moverse mucho más el contenido. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Aquí es el contenido enfocado en la realidad, la autenticidad, mayor énfasis en la inclusión, mayor énfasis en la diversidad, y aquí se empieza a ver un crecimiento exponencial y una apuesta súper fuerte por las mujeres y por el empoderamiento de la mujer. Fíjense aquí en esta imagen es justamente de la evolución había un evento que se llamaba Evolution, y ahí les ves a todas las luchadoras que realmente son súper buenas. Ya no es las mujeres ya no están como era en las épocas anteriores. Aquí sí tienen luchas estelares, tienen eventos estelares,
y hay un contenido muy fuerte o una prioridad muy fuerte hacia la inclusión también de las mujeres, y el rating también les acompaña, porque de lo contrario no lo estarían exponiendo tanto. Se empieza a ver también una internacionalización más fuerte de la marca. Se empieza a ver contenidos en Arabia Saudita, por ejemplo, lo cual también hay algunas cosas ahí que vienen también de la mano en cuanto a Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita al principio, con los primeros eventos con mujeres allá, no les dejaban que salgan mujeres, y ahora ya se ha ido cada vez evolucionando más, y ahora ya se ve mujeres peleando allá, ya se ve en Arabia Saudita con mujeres, que es algo que eso marcó todo un hito. El otro punto también que es súper importante aquí es la apuesta por los jóvenes. Hay una marca que es NXT, que surge a finales, como antes del 2010, por ahí, 2008 más o menos, que es la apuesta por los jóvenes. Es como una tercera marca de las luchas. De hecho, Shawn Michaels está a cargo de NXT, y se empieza a ver cómo le apuestan mucho más a los jóvenes, que van a ser las siguientes estrellas para evitar las dependencias a los actuales. Y también con WWE Network, que es este contenido de entretenimiento 24/7, hay contenidos, hay podcast, video podcast, hay lucha, o sea, todo hay dentro, hay dibujos, hay de todo, o sea, hay contenido 24/7 con WWE Network. Finalmente vamos con las preguntas y los comentarios. Nosotros poníamos una historia para ver la gente que quisiera saber al respecto en nuestras cuentas en redes, que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en todas a la final estamos. Y de hecho nosotros, mientras más interacciones tengamos, si pueden darle like, aquí nosotros así crecemos también. Para ustedes es gratis darle like. A nosotros hay un esfuerzo detrás, hay una inversión detrás. Así que nuestra forma de ser, como nuestra reciprocidad con nuestra audiencia, es que interactúen con nosotros. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo mantiene la WWE el core business y se adaptan a los nuevos gustos? Es una pregunta súper buena que nos hacían. Bueno, ya hemos hablado aquí bastante de esto de adaptación, pero agregando algo adicional a lo que ya de por sí estábamos, o de por sí lo que hemos mencionado, para no repetirlo, escuchar y estar muy atento a lo que pasa alrededor, no solamente a tu propia realidad, sino a lo que pasa en el mundo entero. Mantenerse súper abiertos, evitar sesgos. El peor error que uno puede cometer al manejar un negocio es pensar o asumir que lo que uno piensa lo hace el resto, y no es así. Por eso es que se hacen estudios, por eso se hacen grupos focales, por eso hay que escuchar muy abiertamente. Y además, algo que a mí me llama un montón la atención en el caso de las luchas, sobre todo con Vince McMahon, es que él, por más enemistades que tenga con cuánta cantidad de personas ha tenido, porque hay muchas enemistades, inclusive hasta juicios, él mantiene el negocio por encima de todo. Entonces, si es que tiene que incorporar a alguien que, por más que él no tenga una buena relación, igual lo hace, y ese mensaje es el mismo que tienen los luchadores. Entonces ves como lo de Shawn Michaels con Bret Hart, se odiaban, pero realmente se odiaban. O La Roca con John Cena, en un momento determinado, cuando peleaban, también había una rivalidad muy fuerte tras cámara, y sin embargo en cámara se veía, o sea, se odiaban obviamente por lo que era el storyline hacia allá, pero igual trabajaban juntos e igual buscaban lo mejor para el negocio. Entonces me parece que eso es súper importante, evitar como también esos líos personales que te afecten. En las empresas muchas veces hay rivalidades adentro o enemistades que pasan, entonces más bien velar por el funcionamiento correcto, por el correcto funcionamiento de la empresa. La siguiente pregunta, vamos, es luchadores favoritos. Cualquiera que me conoce a mí sabe que para mí o sea, de quien yo más fan he sido históricamente es de Shawn Michaels. Me parece que es el más completo, viéndolo desde el punto de vista atlético, de su habilidad con el micrófono, de su carisma, de su habilidad para interpretar todo. Me parece que es el mejor de todos los tiempos, y no es que solamente lo digo yo. Realmente creo que sí es el mejor de todos los tiempos, y la gran mayoría, inclusive hasta de la industria, coincide en eso, en que es el mejor. Pero en cambio, ¿cuál es como la más grande celebridad que hay en las luchas, o el más
el fenómeno más grande de las luchas. Steve Austin, sin lugar a dudas, es el que más dinero mueve, es el que movía el rating, es la razón por la cual la gente se enganchó con el contenido, y ahí mismo también puede aparecer Hulk Hogan, La Roca, por ejemplo, John Cena, pero Steve Austin me parece que es el número uno desde el punto de vista de mediático, digamos. Vamos con la siguiente. La siguiente es: ¿qué opinan de la WWE Network? Me parece espectacular, genial, la verdad. A ver, hay ciertas cositas, creo que sí se las podría mejorar. Lo que pasa es que la exigencia también es súper fuerte, porque estás acostumbrado a Netflix, es una plataforma perfecta, o Apple TV Plus o Disney, por ejemplo, son plataformas perfectas. Entonces la exigencia también viene por ahí. Hay veces que se cae la plataforma, o a veces quieres continuar con el contenido desde donde te quedaste y no reconoce de dónde te quedaste, o a veces para encontrar algo te toca estar busca y busca y busca. Me parece que el buscador también podría mejorar, pero quitando eso me parece genial la movida, porque evitan dependencias. Si es que ellos quieren transmitir ahorita lo que quieran, pueden hacerlo sin dependencias de ningún canal de televisión, sin ningún medio detrás. Entonces evitan las dependencias. Vamos con la siguiente. Creo que habían uno o dos más. ¿Escucharon eso que la WWE está en proceso de venta? Sí, o sea, ya como que se ha apagado un poco el tema. De lo que tengo entendido, después de este WrestleMania de este fin de semana, van a seguir con el proceso. Me parece que es como que esperan este boom mediático que viene con el WrestleMania de este fin de semana, para que otra vez los números estén tan arriba y la pasión esté tan arriba, que logren un mejor acuerdo. No creo que los McMahon estén decididos a salirse del negocio. Yo creería que más bien va a ser como una especie de inversión en la empresa, y ellos seguirán siendo a cargo, estarán a cargo. No sé cómo será ya después de eso, nos enteraremos seguramente en el próximo tiempo, pero hay Arabia Saudita estaba interesada en la compra. Hay algunos grupos que inclusive se habló hasta de Disney, que estaban interesados en la compra, y es de millones de dólares. Y finalmente la última, había una más, me parece. Sí, pronósticos para WrestleMania 39. Pronósticos, a ver, en la lucha estelar está Roman Reigns versus Cody Rhodes. Yo en lo personal ya estoy cansado de verle a Roman Reigns tanto tiempo ahí. No hubiera querido que sea contra Cody Rhodes. Me hubiera gustado que sea contra La Roca, pero La Roca no aceptó. Todo el año se especuló de que La Roca iba a pelear contra Roman Reigns, que son primos. Inclusive en la serie de La Roca se metió también el tema de que en algún momento va a pelear contra Roman Reigns, los dos conversando cuando son jovencitos, o La Roca ya de adolescente o ya de luchador, y Roman Reigns siendo un guagua. Entonces te metían mucho de esa, o sea, como lanzándote esas pastillitas, así como de que en algún momento va a pasar. Entonces todo apuntaba a que sea este año, pero La Roca dijo que no está entrenado lo suficiente como para poder regresar al ring, porque no es solamente el entrenamiento. O sea, tú le ves a La Roca y dices, chuta, está impecable físicamente, pero no es el mismo entrenamiento para las luchas. Después de las otras, que me parece, o sea, Cody Rhodes creo que va a ganar. O sea, me parece que ya hay que darle un cambio. No hubiera querido, pero me parece que hay que darle un cambio ya de Roman Reigns, que tiene tanto tiempo ahí. Después de otras peleas que estoy viendo, es Seth freaking Rollins contra Logan Paul, que es este celebrity de este youtuber famosísimo. Yo quisiera que gane Seth Rollins, pero no sé si es que Logan Paul haya aceptado ir a las luchas para perder en WrestleMania. Creería que no. Entonces me parece que va a ganar Logan Paul, a pesar de que yo preferiría que gane Seth Rollins. Brock Lesnar me parece que va a ganarle a Omos. No entiendo para nada por qué se fueron por Brock Lesnar contra Omos. Se especulaba de que iba a ir Steve Austin, pero tampoco aceptó. Ya tienen también su edad, ¿no? Pero no sé. Y de ahí, de las otras peleas, ya hay algunas, hay bastantes. Son dos noches seguidas con un montón de peleas. Entonces me parece que esas son como las más. Creo que Edge contra Finn Balor, yo creía que va a ganar Finn Balor. Me parece que le hace falta. Edge ya está también como aportando con los más jóvenes y pasándoles también los conocimientos, así que creería que va a ser Finn Balor. Bueno, entonces muy contentos con el tema. Veamos qué pasa con el WrestleMania este fin de semana,
Y la próxima semana ojalá podamos hablar ya de qué pasó en el WrestleMania, cómo se movieron los números, las sorpresas. Se especula que va a estar Bad Bunny. Veamos, Bad Bunny viene entrenando y a Bad Bunny le encanta las luchas. Así que veamos qué es lo que pasa este fin de semana. Agradecidos con nuestros auspiciantes. Aquí tenemos estos maravillosos kits de Dermacutis con una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Son realmente buenos estos kits. Y también agradecidos con Cosecha Roja, con estos cafés que son excelentes. Como yo siempre digo, es el café más top que tiene este país. Así que sin más, estamos cerrando. Agradecidos. Recuerden suscribirse, recuerden ponernos like, compartir, que así nosotros también crecemos. Ya les decía hace un momento, para ustedes es gratis hacerlo, para nosotros en cambio no. Nosotros tenemos aquí un esfuerzo detrás, hay gente que está tras cámara también esforzándose por hacer siempre lo mejor, y obviamente eso es una inversión, así que pilas, que así también crecemos nosotros. Agradecidos. Soy Juan Esteban Portilla y nos vemos la próxima.